¿Quieres aprender a pararte de manos? Entonces mira este video hasta el final y descubre cómo hacerlo. El día de hoy estamos celebrando que ya somos más de 500 suscriptores en el canal, por lo cual estoy muy agradecido con todos por confiar en este proyecto. Ahora me gustaría saber un poco más acerca de ti, así es de que aquí abajo en los comentarios déjame qué grupo entrenas, cuánto llevas entrenando capoeira o lo que tú gustes, y en el siguiente video estaré mandando saludos para todos. Cuando pensamos en pararnos de manos, es muy importante tener en cuenta que requerimos de 3 factores para poder lograrlo. Primero es fuerza, el segundo equilibrio y el tercero y el más importante es tener seguridad en los movimientos. Antes de comenzar daré algunos consejos que considero son muy importantes para poder tener una buena preparación antes del parado de manos. El primer punto será concentrar en llevar las manos siempre hacia adelante, nunca hacia afuera ni hacia el centro. Segundo punto, la separación de las manos, ni muy abiertas ni muy juntas, la misma separación de los hombros. Tercero, generar un mayor punto de apoyo, y eso lo hacemos abriendo los dedos. Si mantenemos los dedos cerrados es un poco más difícil mantener el equilibrio, ya que tendremos un punto de apoyo menor. Entonces, dedos muy separados, los pulgares hacia el centro. Y por último, concentrarnos en la palanca del codo. Al extender nuestro brazo tiene una rotación natural. Si nosotros apuntamos los codos hacia afuera, es más sencillo que haya una flexión y podamos caernos. Entonces es importante rotar siempre los codos hacia el centro. El mayor problema que enfrentamos al pararnos de manos es tener la inseguridad del movimiento, ya que cuando vamos a buscar esa línea vertical tememos el irnos hacia el frente y caer completamente de espalda. Entonces vamos a realizar un ejercicio el cual nos ayudará a generar más confianza en nuestro movimiento y perder el miedo a estar completamente de cabeza. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser colocar nuestras manos cerca de la pared e intentar pegar nuestra espalda completamente en ella, y usaremos una de las piernas para impulsarnos e intentar subir sobre ella. Apoyo brazos extendido, pego mi espalda y con una pierna comenzaré a lanzarla hacia arriba mientras la otra va a flexionar y va a empezar a impulsar, intentando llegar cada vez más arriba. Una vez que logre que un pie toca la pared, el segundo comenzará a hacer lo mismo, llegar. Ahora realizaremos este mismo ejercicio, pero intentando saltar con las 2 piernas al mismo tiempo. Una vez que logre que mi cadera llegue a la pared, voy a extender las piernas. Ahora realizaré el mismo ejercicio, pero en esta ocasión sin que mi espalda toque la pared, solamente debe tocarlo mis pies. Apoyaré los brazos y voy a proyectarme con una pierna y saltar con la otra para intentar llegar a la pared. Si una pierna logró llegar, intento juntar la otra. De esta forma tengo que mantener el equilibrio en este punto. Yo siempre recomiendo aprender los ejercicios de manera progresiva. Aquí te voy a mostrar desde lo más básico y poco a poco iremos aumentando la dificultad. Cabe mencionar que lo más importante es la repetición. Si eres nuevo en este tipo de ejercicios, te recomiendo mantener tu mirada fija en el piso, en el centro de tus brazos, de esta forma. Si ya tienes más experiencia, te recomiendo quitar la mirada del piso y mirar siempre hacia el frente, metiendo tu cabeza un poco. Es importante que cuando hagamos estos ejercicios, tus brazos y tu cuerpo se mantengan lo más rígido posible para facilitar el equilibrio. Una vez que ya pude
Una vez que ya logré extender mi cuerpo sobre la pared, comenzaremos a hacer esos pequeños saltos, pero sin ayuda de ningún soporte. Comenzaré con los brazos extendidos, flexionando, y comenzaré a levantar cada vez un poco más mi cadera. Este ejercicio depende mucho de la fuerza de la cadera, no solamente de las piernas. Una vez que logro proyectar mi cadera hacia arriba, comenzaré a extender las piernas. Cada vez más alto. Ahora, cuando nosotros llegamos a la línea vertical, es el momento en donde debemos de enfrentar el miedo a irnos hacia el frente. Para poder vencer el miedo, es muy importante que trabajemos con el siguiente ejercicio. Vamos a brincar con un poco de fuerza, de hecho con más fuerza de la normal, con la intención de irnos hacia el frente. Pero lo que vamos a hacer es acompañar el movimiento hacia atrás con uno de los brazos, en este caso. Voy a brincar y uno de los brazos lo proyectaré hacia el frente al momento que mi equilibrio se empieza a romper. Entonces, paro de manos, quito la mano y termino como una vuelta de carro. Paro y vuelta de carro. Así, de esta forma, cuando tú te pares de manos y tu equilibrio se empiece a romper y vayas hacia atrás, puedes terminar de esta forma. Así, a través de este ejercicio vamos a generar muchísima seguridad en el movimiento, ya que no tendremos miedo de irnos hacia el frente. Ahora nos centraremos en generar fuerza para este movimiento. Es muy importante que trabajemos muy bien los hombros, los brazos y el abdomen. Vamos a mostrar algunos ejercicios que nos ayudarán a tener más comprensión sobre este movimiento. El primero de ellos, apoyaremos los brazos al piso, extendidos. Proyectaré mi cabeza hacia el frente, haciendo como una especie de lagartija, pero levantando una pierna. Bajaré, cambiaré de pierna y volveré a subir. Este tipo de flexiones nos ayudarán a generar más fuerza y control sobre el movimiento. El siguiente ejercicio, además de brindarnos fuerza, nos ayudará a entender un poco más la línea vertical que vamos a requerir para poder pararnos de manos. Comenzaremos de espalda a la pared y llevaremos nuestros brazos al frente y usaremos una de las piernas para subir a la pared y comenzar a escalar. Nos iremos acercando poco a poco hasta llegar lo más próximo y pegar nuestra frente a la pared. Esto nos dará una línea vertical. Regresaré y volveré a subir. Ahora trabajaremos sobre el equilibrio. Para poder desarrollarlo, vamos a concentrarnos sobre el apoyo que ejercemos en la palma de las manos y tenemos que trabajar con los dedos empujando hacia abajo o levantándolos. El ejercicio ideal para esto va a ser una postura de yoga que nos ayudará a entender mejor este balanceo. Iniciaré apoyando mis brazos en el piso y flexionándolos de tal forma que las rodillas recaigan sobre el codo. Ahora comenzaré haciendo balanceos hacia adelante y hacia atrás, intentando levantar un poco mi cadera para que mis piernas se puedan despegar poco a poco del piso. Si este ejercicio es muy complejo para mí, puedo iniciar de la siguiente forma, apoyando mi cabeza primero hacia el frente, sin quitar las piernas del piso, y una vez que mi cabeza se apoyó, levantando los pies. Cuando entiendo ese ejercicio, voy a realizarlo de la misma forma, solo que intentaré al final quitar mi cabeza. Bajo cabeza, levanto los pies y aquí en este momento bajo un poco la cadera para poder quitar mi cabeza y regresar lento. Ahora, solo tengo que buscar trabajar en el equilibrio de ese movimiento y mantenerme solamente con el apoyo de los brazos. De cualquiera de las dos formas, apoyo cabeza, quito pies, regreso un poco los pies bajo cadera y levanto la cabeza y mantengo en esta postura. Al apoyar mi peso completamente en las manos, comenzarán a trabajar todos los músculos para buscar mantener el equilibrio. Mis dedos todo el tiempo están trabajando para mantenerme en esa postura.
Ahora intentaremos usar lo aprendido en este ejercicio, pero utilizándolo en un parado de manos. Intentaremos llevar nuestras piernas hacia la pared. Llegando a esta postura, empujaré los dedos hacia abajo, intentando con eso separar poco a poco mis pies de la pared. Una vez más. Es cuestión de practicar mucho el balanceo con los dedos, entendiendo que cuando mis dedos van hacia abajo, eso me ayudará a separarme de la pared, y si mis dedos se separan del piso, hará que mi cuerpo regrese nuevamente a la pared. Haré un parado de manos con una pierna apoyada en la pared y la otra pierna la quitaré para llevarla al frente y crear el contrapeso. Ahora con los dedos de mi mano empujaré hacia abajo para poco a poco quitar mi pierna de apoyo en la pared. Si siento que es muy fuerte el impulso, regresaré a la pared y volveré a empujar los dedos hacia abajo. Para facilitar este movimiento es muy importante que todo nuestro cuerpo esté muy tenso, ya que es mucho más fácil equilibrar un cuerpo rígido. Es el momento de aplicar todo lo aprendido en este curso directamente sobre el movimiento, recordando las bases. Brazos bien extendidos y manteniendo la misma separación de los hombros. Los dedos apuntando siempre hacia el frente y muy separados, los pulgares encontrados hacia el centro y manteniendo la palanca del codo. Ahora, mantengo mi cuerpo rígido, comenzaré subiendo con una pierna al frente y una pierna atrás, intentando tensar mi cuerpo y buscando balancearme tanto con las piernas como con los dedos hacia el frente y hacia atrás para mantener la postura. Comienzo subiendo y mantengo un poco, regreso. Intento cada vez mantener más, presiono mi abdomen. Aquí empiezo a jugar con el movimiento, tanto mis piernas hacia el frente, hacia atrás y de igual forma con los dedos. Entendiendo el equilibrio de esta forma, podemos comenzar a darle variaciones, entre ellas la forma en cómo subimos al parado de manos. En vez de subir solamente con una pierna y una pierna abajo, podemos comenzar a subir con las dos piernas juntas. Si queremos algo un poco más avanzado, podemos subir con las piernas extendidas. Aprovecho también para felicitar a la ganadora del sorteo que hicimos del berimbau reciclable, Diana de Querétaro. Muchísimas felicidades. Aquí voy a dejar la foto para que vean que ya está con su berimbau estrenándolo. Y si alguien no ha visto este curso, también aquí les voy a dejar arriba el link para que aprendan a fabricar su propio berimbau con materiales muy sencillos de conseguir. No se pierdan nada del canal porque tendremos más secciones, más sorpresas. De igual forma tenemos pendiente el curso de kashishi fabricado a partir de una botella de refresco. Si quieren ver este y más contenidos, manténganse atentos al canal. ¿Crees que este curso te sirvió de algo? Ahora te pido que me apoyes dándole like, compartiendo y sobre todo suscribiéndote al canal para hacer crecer cada día más esta comunidad. No olvides dejarnos tus comentarios sobre qué te gustaría ver y nos vemos en el siguiente. Ashe.